como llevamos algunos destellos dedicados a los listbox y hemos aprendido algunas cosas, se nos ha ocurrido la idea que probablemente sea de las que no sirven para nada. Pero bueno, nos parecía muy interesante el reto, adaptar el ancho de las columnas al contenido del listbox. De esta forma podemos construir un listbox sin preocuparnos del tamaño. Solo nos hemos preocupado de las columnas, pero si sumamos todos los anchos, podríamos obtener el ancho del listbox y si lo hacemos extensivo, hasta el ancho del formulario. Pero bueno, solo son ideas que puedes desarrollar tú si lo deseas. Nosotros, en este destello, queremos que las columnas tengan el tamaño adecuado a su contenido. El resto de posibilidades solo son ideas que te dejamos a ti por si quieres desarrollarlas. Hemos partido el ejemplo de los últimos días. Tenemos un listbox con productos y unos cuantos campos, 5 para ser más concretos. A este listbox, en su evento al abrir, hemos establecido cómo tiene que ser. El número de columnas, el origen y el tamaño de las columnas son las propiedades que establecemos mediante código. Os voy a explicar cómo hemos pensado esta solución. Como sabemos que podemos conocer el ancho de un carácter en TWIPS mediante la función TWIPSFromFont del objeto withHook, tomamos la función que ya vimos en destellos anteriores y obtenemos el ancho de cada carácter. Por lo tanto, si multiplicamos por el número máximo de caracteres y le añadimos un valor, ya que por delante y por detrás de la columna siempre hay un pequeño espacio, puedo obtener las dimensiones de la columna. Siguiendo este razonamiento, hemos creado una función que le hemos denominado toAjusteListBox, que la vamos llamando para cada campo que queremos incluir en el listbox. A esta función le pasamos la instrucción SQL y el ancho de un carácter según el tipo de letra por la que hemos optado. Y una vez que hemos recorrido todo el record set y hemos encontrado el registro más ancho, transformamos ese valor en centímetros mediante la conversión TWIPS centímetro, que es una constante que equivale a 1 centímetro 566,92 TWIPS. Añadimos 0,4, que es el tamaño de los espacios anterior y posterior de cada dato. Vamos guardando los datos en una matriz. Esa matriz es la que nos devuelve la función con la que al recorrerla vamos a ir añadiendo la palabra centímetros y construimos la cadena con el ancho total de las columnas. Todo cuadra desde el punto de vista teórico. Si ejecutamos, vemos que las columnas están ajustadas a su tamaño. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.